Nadie, ningún ser humano en la faz de la tierra ha podido ni nunca podrá, por mucho que se esfuerce, guardar la ley de Dios, guardar todos los mandamientos de Dios. Es imposible. Es imposible. Y aún nos dice el libro en Santiago, inclusive nos dice, mira qué interesante lo que dice Santiago. Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces tú puedes decir, bueno, espérate, yo no soy adúltero, yo no soy, yo no robo, yo no he matado a nadie, yo no he hecho todo, pero a lo mejor tú dijiste alguna mentira, tú no honraste a tu padre y tu madre, y por un punto nada más de la ley que tú dejes de no cumplir, ya tú te haces culpable de todos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque la ley fue dada para mostrar el pecado que hay en el hombre, para que nosotros tuviésemos conocimiento del pecado. También en Gálatas nos dice, en Gálatas capítulo 3, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ve? O sea, si nosotros vamos al libro de Levíticos, donde Dios le dio la ley al pueblo judío, detrás de cada ley, detrás de cada mandamiento había una bendición, ¿no es verdad? Si tú haces esto, recibes esta bendición. Si tú no haces esto, recibes esta maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Y así todo está a través del libro Levítico. Ahora, ¿qué pasó? Como el hombre no podía guardar la ley de Dios, estaba bajo maldición. Nosotros ninguno podemos guardar la ley, todos estamos bajo maldición. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora mira lo que dice el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, fíjate qué hermoso es esto. Nosotros no podíamos guardar la ley, nosotros no podemos guardar la ley. El primer mandamiento, que es esencial, amar a Dios sobre todas las cosas. Si somos sinceros, ninguno hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Tal vez amamos a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro trabajo. Sabrá Dios. Tenemos cosas que ponemos antes de Dios. Amén. Y no ponemos a Dios en primer lugar. So ya quebrantamos la ley, ya somos culpables de toda la ley. Ahora, Cristo vino y al él ser colgado en una cruz, dice que llevó la maldición nuestra en su persona. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa maldición que venía a través del hombre no poder cumplir la ley, que está en el libro de Levítico, fue sobre la persona de Cristo. Y toda la bendición que Dios había prometido que vendría si ellos cumplían con toda la ley, nos ha venido a nosotros, nos alcanza a nosotros. Por eso es que toda la bendición está en nosotros, está en la iglesia. Amén. La iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y todo procede de la cruz. Aparte de la cruz no hay bendición. Aparte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no hay bendición para nosotros. Amén. Porque Cristo llevó la maldición de la ley, toda la maldición, y vemos en la ley que aún las enfermedades eran una maldición. O sea, una serie de la pobreza, todas esas cosas eran parte de la maldición por la persona no guardar la ley de Dios. Ahora, toda esa maldición fue sobre la persona de Cristo. Amén. ¿Y qué pasa? Que como ya toda esa maldición fue sobre Cristo, amén, ya no tiene que venir sobre nosotros. Sobre nosotros, ¿qué ha venido ahora? La bendición. La bendición. Entonces, ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? Hubo un intercambio. Mis pecados fueron sobre Cristo. Cristo lleva la maldición de Dios porque mis pecados eran los que me maldecían a mí, los que me tenían maldecido, bajo maldición a mí. Cristo paga el precio por mis pecados. Y entonces, ¿qué hace Dios? Hace un intercambio. La bendición que Cristo está supuesto a recibir, porque Él sí cumplió toda la ley. Amén. Esa bendición nos viene a nosotros. Amén. ¿Y cómo llega esto a nosotros? Simplemente por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la ley no es de fe. La ley decía que uno tenía que obrar para recibir bendición. Amén. Nosotros no tenemos que obrar, Javier. Esto es una cosa maravillosa, es una cosa que los hermanos tenemos que entender, porque muchas veces se le enseña a los hermanos, si tú no haces esto, Dios te va a maldecir y estás bajo maldición. Y tienes que hacer esto para recibir bendición de Dios. No, eso es conforme al viejo pacto. En el nuevo pacto, nosotros recibimos la bendición por la fe.
Por la fe en Cristo Jesús, ya toda la bendición es nuestra. En el momento que nosotros reconocemos que hemos pecado, que no hemos podido guardar la ley, que no hemos podido guardar los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Tornamos nuestra mirada a la cruz. Amén. Tornamos nuestra mirada a la cruz, vemos a Cristo llevando nuestros pecados y decimos, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias que tú diste tu vida por mí. Gracias que tú llevaste la maldición. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos declara, dice la palabra, justos. Justos, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Y Dios dice, cuenta nueva, la cuenta quedó paga. Amén. La cuenta de nuestros pecados, Cristo la pagó completa. Amén. Y con propina y todo. Porque dice que aún, el sacrificio de Cristo fue mucho más de lo que aún Dios requería por nosotros. O sea que es algo maravilloso lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que lo que no era imposible para nosotros, recibir esa bendición, porque no podíamos guardar la ley. Amén. Por medio de la fe en Cristo Jesús tenemos toda la bendición de Dios. Y esto es algo que tenemos que gloriarnos en ello y darle la gloria a Dios y darle gracias. Darle gracias. Por eso es que nuestros labios tienen que estar constantemente, ¿no es verdad, Javier? Con acciones de gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si no estaríamos bajo maldición. Entonces, ¿ahora qué? Ahora yo no tengo que cobrar para recibir la bendición. No, yo lo que tengo que creer a Dios. Yo lo que tengo que creer que Cristo llevó mi maldición y que he sido bendecido con toda bendición por la obra de Cristo. Amén. Ahora hay un hecho real y esto no lo negamos. El cristiano va a dar fruto porque dice en Efesios bien claro, Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Pero no obramos para recibir la bendición, amén, sino que obramos, ¿por qué? Porque hemos sido bendecidos con toda bendición, amén. O sea, obramos en agradecimiento, dándole gracias, porque ahora hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, de su amado Hijo, amén. Hemos sido hechos hijos obedientes, amén, y ahora queremos obedecer y ahora hacemos aquellas cosas que le agradan a Él. Amén. Amén. ¿No es verdad, Javier? Así es. Es que esa fe produce en nosotros a través del Espíritu los frutos que Dios espera de nosotros y que Dios mismo pone en nosotros. Por eso es que el versículo 15 que estabas leyendo ahí, que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Amén. Amén. Inclusive vemos que la iglesia ha recibido un sinnúmero de dones espirituales, ¿no es verdad? Impartidos por el mismo Señor Jesucristo. Dice que repartió dones como Él quiso. Amén. ¿Y para qué fueron esos dones? Para ser ministrados ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. O sea, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Sí, Él tiene buenas obras y gloria a Dios, porque los cristianos no estamos aquí para simplemente quedarnos de brazos cruzados, ¿no verdad? No, Dios quiere que hagamos buenas obras, amén, para que el mundo vea que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el amor de Dios, amén, tenemos el Espíritu de Dios y como dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros, amén, y mostrar buenos frutos, buenas acciones, pero eso es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Exacto. No por nosotros mismos, no es yo tratar de agradar a Dios y yo hacer ahora buenas obras por mi parte. No, la carne puede hacer buenas obras también, pero esas son las obras que van a ser quemadas cuando estemos en la presencia en el tribunal de Cristo, porque no fueron hechas en la intención, o sea, dirigidas por el Espíritu Santo. Cuando somos dirigidos por ese Espíritu que hemos recibido, amén, el Espíritu Santo, Él se encarga de eso, Javier. Él se encarga de que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a llevar a hacer todas esas cosas que Él tiene ya planificadas para que tú, para que yo, para que toda la familia de Dios, todo el pueblo de Dios, nos ocupemos en esas buenas obras. Pero son ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se mueve, es el que produce toda buena obra en nuestras vidas. ¿Y por qué lo hacemos? No para recibir bendición, sino que lo recibimos ¿por qué? Porque hemos sido bendecidos. Amén. Amén. Lo hemos sido bendecidos y ahora como hijos obedientes queremos hacer aquellas cosas que agradan a nuestro Padre Celestial. Aquel que dio su vida, dio a su Hijo Cristo Jesús para morir en la cruz por nosotros. Muy bien, seguimos aquí en Romanos y vamos a ver si tocamos este próximo versículo. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, teóricamente, una persona si cumple con toda la ley puede ser justificado. En la teoría, ¿no es verdad? Tú guardas toda la ley,
tú puedes ser justificado. Ahora, en la práctica, ¿puede una persona guardar toda la ley de Dios? No puede. Y aun si comenzases ahora a tratar de guardar toda la ley de Dios, ¿qué pasó con toda de aquí para atrás? O sea, quebrantaste mucho la ley de Dios. En la práctica, nadie puede ser justificado mediante la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Y este no era el propósito. El propósito de la ley era, como venimos diciendo, es para que nosotros tuviésemos. Mire lo que dice en Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Ve? Aquí el mismo Pablo lo está diciendo. Por las obras de la ley, por tú tratar de guardar la ley, por tú tratar de guardar los 10 mandamientos, tú nunca vas a ser justificado. Tú nunca vas a ganarte el cielo. Nunca vas a ganarte la entrada al reino de los cielos. ¿Ok? Ninguno, dice la palabra, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ve? El propósito de la ley es que para que el hombre reconociese su pecado. Para que el hombre reconociese su pecado. Fíjate que es interesante porque cuando allá en Mateo 19, que encontramos el relato del joven rico, cuando él viene el Señor Jesucristo pidiéndole qué debo hacer para heredar la vida eterna, él lo confronta con la ley. Él le dice, la ley tiene, guarda los mandamientos y tendrás la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque si él guarda toda la ley, sí, tú puedes tener vida. Pero ¿qué? Era algo imposible. Pero él en vez de volverse al Mesías y decirle, no, yo no puedo guardar toda la ley. Yo soy rico, yo tengo avaricia en mi corazón. ¿No? Pero en vez de hacer eso, ¿qué hizo? Dice, viró la cara y se fue. Y se fue. O sea, eso es lo que hace el hombre hoy en día. En vez de cuando mira la ley, cuando es confrontado por su propia conciencia de que sabe que es un hombre pecador, ¿no, verdad? En vez de volverse a Dios, lo que hace es apartarse de Dios. No, hermanos. Lo que tenemos que hacer es, y lo que Dios está esperando es que todos nos volvamos a Él. Dios quiere que los hombres reconozcan que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, que no podemos cumplir con la ley de Dios, pero que hay buenas noticias. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar a esos hombres que no podían cumplir con la ley de Dios, que se consideran pecadores. Si tú te consideras justo, Javier, tú no necesitas de Cristo. Ya tú te ganaste el cielo. ¿No es verdad? Exacto. Entonces no vino para buscar a justos, ni a llamar a justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Que viniesen a Él y tomasen de esa agua de vida que es Cristo Jesús, la cual Él la da gratuitamente. Entonces podemos decir o entender de que Jesucristo es nuestra justificación. Amén. Jesucristo es nuestra santificación. Y es por medio de Él que nosotros dependemos. Y es por medio de Él que nosotros vivimos. Amén. En Él somos y en Él nos movemos. Y a Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Le damos la gracia a todos los hermanos y amigos que nos han escuchado. Declaramos bendición sobre vuestra vida y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Y le esperamos para nuestra próxima programación. Bendiciones. Bendiciones. Hasta aquí el programa La Gracia y la Verdad con el pastor Carlos Gabriel. Si necesita información, llame al teléfono 305-495-6456. 305-495-6456. Que el Señor les bendiga.